Y qué agradable es cuando llega el miércoles que le toca entrar aquí en nuestro Más de Uno León en la sintonía de Onda Cero a nuestro colaborador Miguel Ángel Cueto, ¿verdad? Él es psicólogo, él es sexólogo y él es quien timonea esta sección que ahora mismo estamos inaugurando en su compañía, este gabinete de psicología y sexualidad que cada 2 semanas, como digo siempre los miércoles, les ofrecemos a todos ustedes. Miguel Ángel Cueto, que además de psicólogo y sexólogo es director de CEPTECO, ese centro psicológico de terapia de conducta que lleva trabajando y además muy bien desde hace más de 30 años aquí en León. CEPTECO está en la Plaza Cortes Leonesas número 9, en el sexto derecha. El teléfono de CEPTECO de Miguel Ángel 987 26 15 62 26 15 62, su web cepteco.com. Y aunque estemos en Miércoles Santo y a las puertas de las mini vacaciones semanas enteras, aquí está fiel a la cita con todos los oyentes de este programa. Miguel Ángel, ¿cómo estás, querido amigo? Muy buenos días. Hola, buenos días. Encantado, como siempre, de estar con vosotros. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre la resolución de conflictos. Yo creo que es un tema que nos va a interesar a todos porque, ¿verdad, Miguel Ángel? En el último programa estuvimos hablando de la importancia de la resolución de conflictos con nuestros hijos y hablamos, nos diste una serie de consejos de cómo resolverlos de manera efectiva. Bueno, pues hoy lo que queremos es centrarnos en el manejo de conflictos con personas de nuestro mismo entorno, adultas, y que tienden a afectarnos sobremanera en diferentes contextos como la familia, los amigos, el trabajo, etcétera, etcétera. A ver, Miguel Ángel, ¿qué pautas específicas podrías darnos para que no se produzcan escaladas graves o suframos de manera desmesurada? Sí, la verdad es que lo primero comentar, como tú muy bien has comentado en programas anteriores, que el conflicto entre los humanos es habitual y no tiene por qué ser negativo, ¿no? De hecho, a la hora de realizar un proyecto, lanzar un robot a Marte, por ejemplo, seguramente en el panel de expertos hay personas de diferentes campos profesionales, también de diferentes culturas y maneras diversas de gestionar las relaciones humanas. Y esa misma diversidad bien gestionada es lo que suele hacernos una especie que ha conseguido ver y cuantificar miles de planetas y galaxias de nuestro universo, ¿no? Entonces los conflictos y problemas entre nosotros también nos han llevado a tragedias inimaginables. Defender la diversidad y variedad de opiniones requiere también un entrenamiento y un gran esfuerzo. De hecho, los conflictos no se solucionan ni mágicamente ni haciendo como que no existen. El error y las frustraciones también forman parte del proceso de aprendizaje y hemos de reconocer que no es ni fácil ni sencillo gestionar los conflictos de manera exitosa con la familia, con los amigos o con otras personas. Claro. Estaba pensando ahora, Miguel Ángel, de la misma manera que hay personas más conflictivas que otras, y todos lo sabemos, ¿piensas que también existen personas que saben solucionar mejor los conflictos con los demás que otras? Sí, la verdad es que sí, dependerá de una serie de factores para poder manejar o utilizar estrategias o recursos que nos vengan mejor para solucionar ese problema entre dos personas o entre una comunidad o entre varios, sujetos que tengan diversidad de opiniones, ¿no? Bueno, pues estamos ahí en CEPTECO planteándote este problema. Tenemos conflictos con alguien de nuestra familia, con algún amigo, con la gente de nuestro trabajo, etcétera, etcétera. A ver, ¿qué evidencias existen, Miguel Ángel, de diferentes programas y técnicas para ayudar a esas personas que tienen este tipo de conflictos? Sí, la verdad, en primer lugar, la responsabilidad es individual, es decir, tenemos que asumir que sin un buen manejo de las emociones es difícil resolver situaciones complicadas con otras personas. Estaría relacionado con ese también control cognitivo, es decir, nuestros pensamientos, que es la habilidad que nos permite a veces ignorar información que distorsiona nuestro rendimiento y dirigir nuestros esfuerzos cognitivos hacia una meta concreta. Se aplica a diferentes contextos, tanto intelectuales como emocionales, ya que de por sí suelen estar unidos y es un buen medidor empírico de variables como la capacidad o la tolerancia a la frustración. De hecho, muchos estudios muestran que determinadas emociones parecen afectar a las habilidades de pensamiento en la resolución de conflictos, mientras que otras no afectan tanto a ese proceso cognitivo y nos hacen tomar decisiones y llegar a acuerdos de manera mucho más adecuada. Vuelve a aparecer esa capacidad de enfrentarse a la frustración de la que tantas veces hablamos contigo y espero que lo sigamos haciendo porque es uno de los pilares fundamentales, ¿no?, de nuestro día a día, de cómo enfrentarnos a los problemas que van surgiendo. Por cierto, estamos hablando de la resolución de conflictos con otras personas. Esto puede haber, como decía yo antes, personas más conflictivas que otras, pero todos
todos en algún momento de nuestra vida tenemos algún tipo de conflicto, de problema con los demás, ¿verdad, Miguel Ángel? De hecho, vivir con alguien ya es un conflicto, vivir en pareja, o tener hijos, o tener a un vecino en el tercero que nos molesta, es habitual. Es decir, el moner no es tanto el conflicto como un elemento en sí, sino la manera de resolverlo, que es lo más interesante. Oye, ¿qué estrategias podemos llevar a cabo para encontrar esa calma emocional, ¿no?, que comentas, bueno, pues para así poder tener una resolución de conflictos exitosa? ¿Cuál es el camino? Sí, la verdad es que cuanto más perturbadas, y tú lo has dicho muy bien, y más activación fisiológica sintiéramos en caso de conflicto, menor razonamiento. Es decir, mayor activación, menor razonamiento, que es abstracto, y menor razonamiento flexible, tendríamos, por lo que normalmente se toman o se tomaríamos peores decisiones, ¿no? Ser muy impulsivo no es lo mejor. Obviamente solo el estar tranquilo no arreglará mágicamente cualquier situación difícil que nos encontremos, pero los estudios tienden a mostrar que es una especie de prerequisito inicial para un buen manejo del conflicto. Y aquí entraría, como siempre, una variabilidad individual altísima, dependiendo de la personalidad, de la historia vital, de la carga genética, de los modelos aprendidos, etcétera. Y si lo relacionamos con otro concepto cognitivo, también se ha visto cómo la denominada memoria de trabajo, es decir, la capacidad de manipular y organizar información recibida en poco espacio de tiempo, correlaciona muy positivamente con una buena resolución de conflictos. Me llama la atención esto que estás diciendo de memoria de trabajo. ¿Qué características tiene esa memoria de trabajo que acabas de mencionar? Pues tiene tres fases. Primero es la codificación de la información, el almacenamiento en nuestra capacidad de razonamiento y después el proceso de recuperación. Es un concepto que se superpone de alguna manera, os lo he comentado anteriormente, con el control cognitivo, con el control de pensamiento, donde la capacidad de ignorar todo aquel estímulo irrelevante e innecesario que no vale es muy importante para no colapsarnos y acabar tomando decisiones poco asertivas por puro agotamiento mental. Existen gran cantidad de estudios también que corroboran la importancia de la inteligencia emocional, que ya hablamos ahora en los procesos de aprendizaje, por ejemplo en técnicas de estudio, tener una buena higiene del sueño y levantarnos también temprano, estando descansados, también ayudaría a enfadarnos menos. Hacer técnicas de meditación también es una manera sistemática de hacernos mejores estudiantes o trabajadores, sea lo que estemos haciendo. De hecho, los pensamientos y lo emocional, es decir, lo cognitivo y lo emocional, van de la mano y no se pueden separar de ninguna manera, y por lo tanto una y otra influyen en un proceso de toma de decisiones donde podamos razonar mejor aquellas cosas que nos suceden, ¿no? Qué buen tema el de hoy, qué bueno. Bueno, ¿y qué sucede cuando el conflicto ya ha estallado? Porque supongo que muchas veces, Miguel Ángel, por mucha prevención y entrenamiento que pongamos, el conflicto va a ser inevitable, ¿no? Y nos vamos a sentir indefensos para poder resolverlo, ¿no? Por lo que sea. Digamos que se va a parecer quizá un proceso de duelo. No sé si la metáfora es buena. Pues yo creo que sí, exactamente. Podemos utilizar todo el arsenal a nuestro alcance para no generar una escalada del conflicto y que ésta se produzca igualmente. Un ejemplo podría ser una legítima defensa proporcional al ataque recibido, y hay veces que no queda otra que protegernos para evitar males mayores. Otras veces nos podemos encontrar con conflictos irresolubles, es decir, que no se pueden resolver, o en medio de dos bandos que son irreconciliables, intentando mediar para acabar dándonos cuenta de que por mucho que nos esforcemos en solucionarlo, a veces es imposible. Es muy acertado lo que has comentado con respecto al duelo, ¿no? Una buena gestión del mismo es también una buena resolución de conflictos, relacionado también con la memoria de trabajo o el control cognitivo que hemos comentado antes, y resaltando la importancia de que tenemos energías limitadas y que asumir pérdidas que no volverán es muy importante para no vivir en permanente estado de alerta y de frustración. De hecho, una buena gestión del duelo también requiere cierto esfuerzo, también un entrenamiento, depende de cada persona, pero no se trata de ignorar el malestar comprensible por la pérdida, sino moldearlo de manera flexible para no acabar desarrollando conductas de afrontamiento que sean perniciosas. De hecho, no todo conflicto tiene por qué necesariamente ser solucionable, y puede ser que necesite un tiempo fuera, es decir, separarte un poco de esa situación, o un enfriamiento, y a veces retomarlo con el tiempo, y no todo tiene que ser hecho aquí y ahora mismo, sino que a veces dilatar un poco la situación nos vendría también muy bien para resolverlo de una manera adecuada.
Bueno, yo estirando un poco de algunas de las cosas que has dicho, es verdad, hay veces que es imposible evitarlo y hasta casi solucionarlo, ¿no? Porque hay gente con la que no hay nada que hacer. Hay folloneros profesionales, está el polculero, el polculero. Pero hay que aceptar que esa gente, entonces, ¿para qué vas a establecer un conflicto con esa gente? A veces más vale retraerte o dejar que el otro se amargue la vida y que no te contagie demasiado de su sufrimiento y de su frustración. En 2 semanas volvemos contigo, que tengas una feliz Semana Santa y un abrazo muy fuerte, Miguel Ángel. Lo mismo os deseo a todos vosotros, un saludo. Gracias.